colmado. Si bien no somos tantos, somos 27, pero bueno, se ve que el sistema está colapsado. A ver, vamos a ver cheque. Cheque, yo la clase pasada hablaba del decreto ley y les decía que el decreto ley abarca letra de cambio y pagaré, que es que si bien la letra de cambio es lo que está más regulado, no es lo más utilizado, que lo más utilizado es el pagaré, pero que por cuestiones más que nada históricas, y porque es más compleja, la letra de cambio es lo que está regulado y se aplica subsidiariamente al pagaré. Ya vimos un poco la clasificación y el concepto. Hoy vamos a ver cheque, que es digamos, el documento, el título que estamos más acostumbrados a usar, que es el que más vemos en general y que actualmente, bueno, también, y vamos a hacer mención de ello, tenemos el e-check, ¿no? El cheque electrónico. ¿Cómo vamos a definir el cheque? Bueno, el cheque, la verdad que es un documento distinto al resto en algunos aspectos. Si nosotros ahora vamos a ver que nuestra ley, y por una cuestión de practicidad, regula dos tipos de cheques, siempre se dijo que el cheque es un título cambiario, o sea, un título de crédito, un título valor que en principio y de acuerdo a lo que al cheque original era librado a la vista, ahora tendríamos que decir que es un título valor que puede tener un vencimiento diferente, pero en el cheque común, en el primer cheque, era librado a la vista, y esto es la parte más importante, por el cual una persona que es librador del cheque, que tiene fondos depositados en un banco donde tiene abierta un contrato de cuenta corriente bancaria con servicio de cheque, a ver, el librador, el que firma el cheque, el que ahora vamos a ver qué, tiene que tener previamente una cuenta corriente con servicio de cheque. Acuérdense cuando vieron contratos financieros que el servicio de cheque es un contrato conexo a la cuenta corriente. Esperen que admito a varios. Ahí está. Entonces, esa persona para poder emitir cheques tiene que tener cuenta corriente y tiene que tener fondos suficientes. Obvio, también tenemos la otra forma de contrato de cuenta corriente que es con autorización para girar en descubierto, con una apertura de crédito en el cual, bueno, podemos llegar a emitir cheques sin tener los fondos depositados, pero que tenemos que tener esa autorización. Pero bueno, fundamental. Entonces, ¿a qué se obliga? ¿Cómo podemos conceptualizar cheque? Bueno, entonces el librador, que tiene esa cuenta corriente bancaria, le da una orden incondicionada de pagar al tenedor de ese documento. ¿A quién? Al banco. Le da una orden de pago incondicionada al banco. Por eso, algunos decían que el cheque tiene una diferencia con los otros. ¿Por qué? Porque en los otros hay una promesa, acá es una orden de pago. Esa orden de pago es, bueno, está dada a un banco donde tenemos la cuenta corriente. Y por supuesto de una cantidad predeterminada de dinero. A partir de la ley de cheque, que es esto se los voy a escribir para que lo tengan, la 24.452, yo no me la acuerdo de memoria, es la 24.452, pero siempre que la van a buscar en Infolec, recuerden buscar texto actualizado, porque es una ley que ha sido actualizada en varias oportunidades. Voy a ver, espérenme un segundo, voy a ver si me permite mostrárselas sin bloquear el Meet. Se la busco. Tuve problemas con Zoom y con Meet hoy.
Bueno, ahí lo busco. Entonces, lo que les decía es que a partir de esa reforma de esta ley 24522, 24, perdón, no, esa es la de quiebres, nada que ver. A partir de esta ley 24452, se cambia un poquito este concepto porque se prevén dos clases de cheque. El cheque común, que es este que les hablaba de la definición originaria, y el cheque de pago diferido. Miren, bueno, ahora se los voy a, ahí se los voy a compartir, espero poder compartirle la ley. Ahí está. Bueno, esta es la ley de cheque que fue modificada en varias oportunidades. Ustedes cuando ven este símbolo azul, es que ha sido modificada. No sé si ya lo estoy compartiendo, a ver. Ahí está, ahora lo van a ver. Un poco lento. Bueno, acá la tienen. Yo lo que les digo es que cuando tienen estas cositas azules es porque ha sido modificada. Por eso siempre tienen que ir al texto actualizado de la norma. ¿Está? Entonces, lo primero que nos dice es que derogaban el decreto anterior, es el decreto que regulaba todo el tema de cheques, derogan todo lo anterior y a partir de acá toda la problemática del cheque se regula por esta ley. Después dice que se modifica el artículo 193 del Código de Comercio, bueno, eso obviamente está derogado, y vamos a esta parte que es la que me interesa. Todo esto es una parte, esta ley tiene primero toda una cuestión de antecedentes, donde están todos estos artículos, y la ley de cheque propiamente dicha empieza acá. Y acá es donde nos dice que hay dos clases. Cheque común. El cheque común es eso, es una orden de pago pura y simple, o sea, incondicionada a un banco que se le otorga el librador y que es a la vista. Esa es la particularidad. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo emito un cheque de ese tipo, lo presento al banco y me lo pagan en el momento. Y después la ley creó el cheque de pago diferido. ¿Por qué creó la ley de pago diferido, que fue modificado en varias oportunidades? Bueno, lo creó porque eran muy comunes los cheques comunes, digamos, el cheque, que no había otra figura, postdatado. O sea, se emitía un cheque a una fecha posterior a la real. ¿Sí? Sigue estando, pero tiene una modificación diferente, tiene efectos diferentes que ahora vamos a ver. Entonces, para evitar eso que traía complicaciones de todo tipo, se creó el cheque de pago diferido. Y el cheque de pago diferido, ¿qué es la particularidad que tiene? Que tiene dos fechas, la fecha de emisión y la fecha de pago o de vencimiento. Y acá es donde se dice que se cambió el espíritu del cheque. Esperen porque quiero... Ay, me pasé de la clase de cheque, del cheque común. Del cheque de pago diferido. Bueno, el cheque de pago diferido es una orden de pago librada a una fecha determinada posterior a su libramiento, o sea, yo lo voy a librar hoy, pero como mínimo tiene que haber un diferimiento entre las dos fechas de un día. O sea, si lo libro hoy 15 de noviembre y quiero que sea casi inmediato, le voy a poner fecha 16 de noviembre. ¿Cuánto puede diferir? El máximo 360 días. El cheque de pago diferido es una orden de pago librada a fecha determinada posterior a su libramiento contra una entidad autorizada en la cual el librador a la fecha de vencimiento debe tener fondos suficientes depositados a su orden en cuenta corriente.
lo mismo. La fecha, esto es lo que me interesa porque siempre se equivocan. La fecha de pago no puede exceder un plazo de 360 días. Quiero aclarar algo, no es un año, son 360 días. Algunos dicen que se confundieron, como en chiste, otros dicen que es para el cierre del año bancario, ¿tá? Entonces, hasta 360 días. No tiene plazo mínimo, la ley no lo dice, pero obviamente, al ser un cheque de diferido, o sea, de pago diferido, como mínimo es un día, como máximo 360. La verdad que en un primer momento se utilizaba más el cheque común y el cheque de pago diferido se necesitaba pedir una chequera especial para poder tenerlo. Bueno, eso en la actualidad cambió, no sé si les ha pasado, pero en general los bancos nos dan cheques de pago diferido. El cheque común está como tendiendo a desaparecer un poquito. Pero bueno, están los dos, yo le puedo pedir al banco los dos tipos de chequeras, pero no puede ser un cheque de pago diferido, no lo puedo transformar en cheque común, ni tampoco a la inversa. Ambos tienen requisitos comunes, como por ejemplo, el cheque tiene el nombre de cheque, el cheque de pago diferido dice cheque de pago diferido, tienen los mismos elementos, acá lo van a ver, la denominación cheque, la otra cheque de pago diferido, el número de cuenta impreso, la indicación del lugar y fecha de creación, dice Rosario. La particularidad tanto del cheque común como del cheque de pago diferido es que viene preimpreso. Todos estos requisitos vienen preimpresos y lo único que va a hacer el librador es completar algunas cuestiones. Que en el cheque común se van a referir a si es a la orden, el cheque puede ser al portador o el monto y su firma, y en el cheque de pago diferido lo mismo, además de la fecha de vencimiento. Bien, todo esto es lo que indica el cheque. Una de las cosas que quiero aclarar es que el cheque es el único documento, como les conté en la clase pasada. Voy a dejar de compartir porque esto no está acá y es para poder ver mejor. Ahí está. Una de las cosas que les quiero comentar es que el cheque es el único documento de estos tres que vimos, letra de cambio y pagaré, cheque que puede emitirse y puede presentarse al portador. Pero también puede ser a la orden y puede tener cláusulas determinadas, como por ejemplo un cheque no a la orden que modifica la forma de circulación. Esto ya lo vimos la clase pasada cuando vimos clasificación, pero se los recuerdo. El documento al portador se transmite el documento y los derechos por simple tradición, o sea, por la simple entrega. Cuando son documentos a la orden, o sea, donde se menciona el primer destinatario, se transmiten por endoso más entrega. Acuérdense, el endoso es la firma en el reverso del documento del que figura como primer beneficiario, y la entrega, y el documento al cual yo le pongo la cláusula, no la orden, le estoy modificando la forma de circulación. Y circula bajo la forma y los efectos del contrato de cesión de derechos. No es que no puede circular, sino que circula de otra manera y con otros efectos. Y acá viene algo importante. La ley no lo dice, pero tanto el cheque común como el cheque de pago diferido tienen un límite con relación a la cantidad de endosos. El cheque común tiene la posibilidad de ser endosado una sola vez, más el endoso que corresponde al banco. Cuando nosotros vamos a cobrar un cheque a un banco o lo vamos a depositar, nos pide cierto que firmemos detrás
con algunos elementos, bueno, algunos elementos para identificarnos. Eso se considera un endoso. Entonces, el cheque común, el que es a la vista, puede ser endosado, transmitido una sola vez y también, y además del endoso al banco. O sea, una sola vez transmitido más el endoso al banco. Y el cheque de pago diferido, por el simple hecho de que el momento de creación y el momento de vencimiento difieren, tienen mayor tiempo, se les da 2 endosos, 2 posibilidades de circular, más el endoso al banco. ¿Ah? Eso ténganlo en cuenta. Bien, yo les decía esto del cheque postdatado. Yo me apuro porque mi voz nunca me ayuda. A ver, el cheque postdatado yo les decía que se usaba, que era un cheque que se usaba anteriormente, en el cual, ¿qué se buscaba? Y se buscaba utilizar el cheque como método de crédito. Entonces yo te entregaba cheques a 30, 60, 15 días, lo que sea. ¿Qué hacía? En vez de poner la fecha real del libramiento, ponía una fecha posterior, por eso se llama postdatado. ¿Qué pasaba con ese cheque? Ese cheque era cheque y el riesgo lo corría quien lo había emitido de esa manera. ¿Por qué digo que es cheque? Que era cheque, era pasado. Porque si la persona que recibía ese cheque lo iba a presentar al cobro, se lo tenían que pagar porque era considerado cheque. El riesgo lo corría quien lo emitía. Se creó el cheque de pago diferido con distintas modalidades a las que vimos recién y a la vez, a la vez se siguió utilizando tanto el cheque postdatado como el cheque de pago diferido, pero también se siguió utilizando el cheque postdatado. Entonces, en el artículo 23 de la ley, que ahora se las comparto, se modificó esa cláusula simplemente para tratar de evitar, se modificó ese efecto justamente para evitar. Acá hay alguien que quiere ingresar, esperen. Voy a aceptar a la persona y después comparto. Ahí está. Muy bien. Vamos al artículo 23 y nos dice, fíjense que se llama de presentación al pago. ¿Dónde lo tengo que presentar? Al banco. Ahora voy a hablar de eso, de cuánto tiempo tengo, qué pasa si, pero vamos a ver qué pasó con el postdatado. El cheque común es siempre pagadero a la vista. Toda mención contraria se tendrá por no escrita. Ya está. No se considerará cheque a la fórmula emitida con fecha posterior al día de su presentación al cobro o depósito. Invierte el riesgo. ¿Puedo recibir un cheque postdatado? Sí. Pero ese cheque postdatado no vale como cheque hasta el momento de la fecha en que figura. Yo puedo emitir un cheque para el 15 de diciembre, lo emito en realidad hoy, pero le pongo fecha a un cheque común del 15 de diciembre. Sí, pero quien recibe ese cheque corre el riesgo. ¿Por qué? Porque no es cheque. ¿Y qué significa que no es cheque? Porque de última espero hasta el 15 de diciembre y lo presento. No lo voy a poder presentar antes porque no me lo van a pagar. Pero significa que es inoponible, o sea que no lo voy a poder cobrar, no lo voy a poder hacer efectivo ante determinados sucesos. Muerte del librador o quiebra o concurso o incapacidad. Si por algún motivo yo libro ese cheque, ¿no? A 15 de diciembre y me pasa, no voy a ir a la muerte, vamos a ir a una quiebra. Me declaran la quiebra, la persona que tiene ese cheque postdatado no lo va a poder hacer valer en la quiebra. Y con eso buscaron, con esta reforma, que fue muy ahí de la ley, buscaron tratar de evitar, de frenar el uso del cheque postdatado. Sigue estando, sí, pero ustedes tienen que saber que el cheque postdatado tiene riesgo para quien lo reciba. Yo no aconsejo recibir un cheque postdatado, pero bueno.
¿cuándo se presenta un cheque para el cobro? Bueno, a ver, el cheque se tiene que presentar acá. El cheque a la vista se tiene que presentar dentro de los 30 días contados desde la fecha de creación. El cheque común. Si hoy es la fecha de creación, tengo 30 días, y acá claro que la mayoría considera que son hábiles bancarios para presentar ese cheque al banco. Obviamente la ley regula qué pasa si hay fuerza mayor, o sea, esos plazos pueden tener algunas dispensas si se dan algunos casos particulares. 30 días contado de la fecha de su creación, 60 si el cheque fue creado en el exterior. O sea, fue librado en el exterior, pero pagadero en Argentina. Les da un plazo mayor. El cheque de pago diferido tiene 30 días, pero no desde la creación, sino desde el vencimiento. Si yo creo un cheque de pago diferido hoy, que va a vencer el 15 de diciembre, tengo 30 días hábiles bancarios para que ese cheque sea presentado para el cobro. 30 días desde el vencimiento. Voy a tratar de explicarles, ahora después voy a dejar de compartir, pero voy a tratar de explicarles esto y lo que se llama revocación del cheque. ¿Está? Bien. A ver, ¿qué pasa si yo presento el cheque fuera de ese término? Vamos a partir de la base de que era una promesa incondicionada e irrevocable de pago, ¿sí? Entonces, es irrevocable. Yo no puedo revocar ese cheque, esa orden que le di al banco, dentro de los términos de 30 o 60 días, de acuerdo a lo que dijimos. Ese es lo que se llama, y a veces lo preguntamos en los exámenes, término de caducidad del cheque. En ese plazo es irrevocable. Luego de vencido ese plazo, yo puedo revocar ese pago. O sea, luego de los 30 o 60 días, depende del caso, puedo revocar esa orden. Puedo decir que no se pague. ¿Está? Ahora, si yo no, el problema es la siguiente. Si yo no planteo, es una práctica bastante habitual, yo revoco el pago posteriormente a ese vencimiento, ¿no? A esos 30 días. Y revoco el pago, lo revoco por otros 30 o 60 días de acuerdo al caso. Digo, bueno, no pagues este cheque. Entonces el banco recibe la orden de no pagar ese cheque. Después de esos 30 o 60 días, el banco directamente no lo va a pagar. ¿Qué quiero decir con esto? Es una práctica bastante habitual que, vencido el plazo de 30 o 60 días, si el banco recibe el cheque, llame al librador para saber qué es lo que hace con ese cheque que ya tiene el plazo de 30 o 60 días vencido. O lo revoca o lo paga. ¿Está? En ese mismo plazo de 30 o 60. O sea, tendremos 30 o 60 que es irrevocable, 30 o 60 que es revocable, y ya después de eso ya no se puede pagar. Entonces, es práctica habitual que, vencido el término, si el cheque se presenta al banco, el banco llame, si yo no lo revoqué antes, para ver qué hace. Esto también tiene una relación cuando yo hago la denuncia por pérdida o extravío o robo de un cheque. ¿Tá? También me va a pasar lo mismo. El banco va a esperar los 30 o 60 días, no lo va a pagar igual, ¿no? Pero si pasado el tiempo, o sea, si yo denuncio el robo y el cheque no aparece en los 30 o 60 días, ya se lo da por revocado, ¿sí? Si aparece en los 30 o 60 días, lo va a retener y no lo va a pagar, obviamente, porque está la denuncia y tiene toda una serie de requisitos. Pero se supone que es una revocación del cheque. No hace falta que lo revoque al momento del vencimiento. Bueno, voy a empezar a dar
algunas cuestiones relativas a algunas cláusulas o algunas condiciones que puede tener el cheque. De eso vamos a hablar, de cheque cruzado, los más comunes. Cheque cruzado, cheque imputado, cheque certificado y, no, creo que no. No, creo que, y cheque electrónico. Vamos, pero breve, porque no hay, no quiero confundirlos. Todos sabemos lo que es el cheque cruzado. Esperen que les voy a compartir la ley. Ambos cheques, ahora cuando aparezca se los voy a contar. Bien. Ambos cheques, tanto el cheque, creo que está, a ver. Está ahí empezando a compartir. Bueno. Ahí lo tenemos. Ambos cheques pueden ser cruzados. Cruzados es una forma muy simple, como todo lo que es título de crédito, y esto tiene un motivo. Acuérdense, remóntense a que yo les contaba que eran los mercaderes los que habían inventado este sistema, y todo tiene que ser muy simple y todo tiene que ser muy ágil y a la vez muy seguro. Tanto el cheque común como el cheque de pago diferido pueden ser cruzados. El cruzamiento es de una manera muy visible. 2 rayas paralelas en el vértice superior izquierdo del cheque. ¿Sí? Solamente si yo le pongo esas 2 rayas paralelas en el extremo superior izquierdo del cheque, estoy modificando la forma de cobro. ¿Por qué? Porque ese cheque, a partir de ese momento, solo puede ser depositado en el banco para el cobro. No puede ser cobrado en ventanilla. Tiene una sola excepción, que es que yo tenga cuenta en el banco de cuál fue el cheque. Por ejemplo, una persona me da un cheque cruzado del banco macro y yo tengo cuenta en el banco macro, entonces sí lo puedo cobrar, porque sería como que el banco lo deposita y me entrega el dinero. Algo así. Pero si no, no puede ser cobrado en ventanilla. El cruzado puede ser general, cuando entre las 2 líneas no dice nada, o especial, cuando además de obligarlo a depositar, le ponemos la entidad bancaria en la cual se debe depositar. ¿Tá? Entonces, pongo, bueno, para depositar, cruzo las 2, cruzo el cheque y le pongo Banco Nación República Argentina. Entonces, solamente lo puede depositar en el Banco Nación de la República Argentina. Todo eso está a partir del artículo 44 y 45. A continuación, aparece este cheque de acreditar en cuenta. El librador, así como el portador de un cheque, pueden prohibir que se pague en dinero. ¿Qué significa esto? Que nunca va a ser cobrado en dinero. Se le pone una cláusula que es cheque para acreditar en cuenta. ¿Qué significa eso? Que nunca, bajo ninguna circunstancia, me lo voy a poder presentar al pago. Necesariamente lo tengo que depositar. Cheque imputado. El cheque imputado es un cheque en el cual, y esto tiene alguna necesidad de explicación porque, como vimos en la clase pasada, todos estos documentos son abstractos, o sea que existen y circulan desvinculados de la causa, del contrato que yo le di, que le dio origen. O sea, yo emito un cheque para el pago del alquiler, no tiene ninguna conexión con el contrato de alquiler. Sin embargo, en el cheque yo puedo poner una cláusula por la cual se dice que el pago de este cheque se imputa al pago del alquiler del mes de noviembre del 2021. ¿Tiene algún efecto cambiario? Ninguno. El único efecto que tiene es que queda registrado en el cheque que fue para el pago de ese alquiler, para el pago de esa obligación. Pero a los efectos cambiarios puede ser endosado, puede ser cobrado, no tiene ningún efecto. El librador, así como el portador de un cheque, o sea, alguien que lo ha recibido por endoso, por ejemplo, puede anunciar el destino del pago insertado al dorso o en el añadido y bajo su firma.
la indicación concreta y precisa de la imputación. Produce efectos exclusivamente entre quien la inserta y el portador inmediato, o sea, entre quien lo recibe y quien incluye esa imputación, pero no genera ningún tipo de responsabilidad para el banco. El girado acá es el banco, para el banco que lo recibe, o sea, no tiene ningún efecto, más que extracambiario para demostrar que ha sido, una vez que el cheque ha sido pagado, se encuentra cancelada esa operación. Otro cheque que es interesante es el cheque certificado. El cheque certificado es un cheque, el cheque certificado solamente puede ser el cheque común. Y yo les leo lo que dice y después les explico un poco con mis palabras. Es muy utilizado para pagos de compras de bienes inmuebles, para el pago de alguna subasta o algún remate. El girado puede certificar un cheque a requerimiento del librador o de cualquier portador, y esto es lo que significa. Cuando yo quiero certificar un cheque, voy al banco, pido que certifiquen un cheque, significa que el banco debita de mi cuenta corriente los fondos suficientes para cubrir ese cheque. Entonces yo doy un cheque certificado de 50.000 pesos, previo a la entrega de ese cheque, el banco ha debitado, ha sacado de mi cuenta corriente los 50.000 pesos para cubrir ese cheque. ¿Qué hace? Los acredita en una cuenta especial y esa suma se encuentra protegida de otras contingencias. Por ejemplo, si viene otro cheque, no van a afectar ese monto, pero se encuentra protegida de quiebra. Bueno, quiebra, concurso, muerte, incapacidad y además embargo. O sea, por un tiempo ese monto está como protegido, destinado exclusivamente a pagar el cheque certificado. Ahora, esa certificación, esa burbuja, no dura para siempre. Dura 5 días hábiles bancarios. Si yo no voy a cobrar ese cheque dentro de ese plazo, el cheque ya no tiene esa cobertura. Entonces, ¿qué va a pasar? Ese monto que el banco había reservado en una cuenta especial pasa a la cuenta general. Esos 50.000 pesos pasa a la cuenta corriente y ya puede ser afectado por todas estas contingencias que yo les dije. Y si yo voy y lo presento al día sexto, y bueno, me pagarán si hay fondos en la cuenta normal. Si no hay fondos en la cuenta corriente, no me lo van a pagar. Esa protección dura 5 días y no más que eso. Después pasa a ser un cheque común. Solamente el cheque común puede ser cheque certificado y tiene un motivo. Obviamente, si yo voy a poner que va a estar por 5 días cubierto, tiene que ser un cheque a la vista, ¿no? Un cheque de pago diferido, ¿cómo hago? Protejo después de 5 días del vencimiento, no hay posibilidad. Entonces, es un cheque común certificado, que tiene esa protección que da el banco. Bueno, con respecto al endoso, al aval, se aplica lo mismo que vimos que vimos en la parte general y que van a ver ustedes en la parte común, en la parte de letra de cambio y pagaré, que está en el apunte. La diferencia entre un cheque cruzado y un cheque para acreditar en cuenta, básicamente es esa, la que yo les dije. El cheque cruzado podría ser cobrado en efectivo en ventanilla. El cheque para acreditar en cuenta, nunca. Simplemente lo tenés que acreditar en cuenta. No hay otra diferencia. Perdón, cuando yo comparto pantalla, no veo las preguntas de ustedes. Así que, perdón, Paola, espero haberte contestado. Bien. Perfecto, gracias, Paola. Bueno, y vamos al e-check, o al cheque electrónico. A ver, el cheque electrónico no está previsto, no está, digamos, regulado o conceptualizado en
en ninguna ley específica, pero sí hay, ¿se acuerdan que yo, no sé bancario con quién vieron, pero cuando vieron entidades financieras, vieron el Banco Central de la República Argentina que tiene facultades normativas, o sea, puede dictar distintas comunicaciones. Bueno, hay una comunicación del Banco Central que dispone que más allá de tener, que fue la primera que incorporó el ICHEC, que más allá de incorporarse el formato papel, también se pueden emplear otros medios electrónicos para el libramiento, el aval, la circulación y la presentación del cheque. O sea, por eso se llama cheque electrónico o e-check, porque en definitiva es alguna forma que cada banca, o sea, después tiene toda una instrumentación en la cual ese cheque se vuelve, o sea, deja de ser papel y es un documento digital. Parecido a lo que podemos ver en los pagares electrónicos que fueron conceptualizados o creados con la ley de fomento del capital emprendedor. Hay algunos autores que lo definen. Yo en el apunte creo que les puse una denominación, pero en definitiva no es más que un título cambiario, título de crédito, emitido de otra manera, electrónicamente, pero con respecto a todo lo demás, tiene las mismas características que los cheques físicos. Todo lo demás, que tiene que tener fondos, que puede ser pagable a la vista, que puede ser cheque de pago diferido, cheque común, todo lo demás se le aplica lo mismo que al cheque común. ¿Estamos? Bueno, ahora que no comparto ley, prendo la cámara, porque bueno, esta ya es la última clase para aquellos que dieron conmigo durante todo el año, es la última, va de todo el cuatrimestre, es la última clase, seguramente nos vamos a ver en la parte del final. Hola María José, no te había visto, perdón, no te había visto. Nos vamos a ver en la parte final en los finales, que van a ser presenciales. Les agradezco, y a los que se agregaron de otras comisiones, bueno, espero que aunque sea una parte muy así por encima de títulos, lo hayan visto. Esta clase fue más corta porque, bueno, hay muchos que me preguntaron cómo era feriado acá en Rosario. Sí, son dos instancias, una es escrita y la otra es presencial, oral. Eso seguramente se los van a avisar con tiempo desde la facultad. Estuve viendo que algunas mesas ya los publicaron y bueno, irán publicando las distintas escuelas, las fechas y las formalidades. Pero una instancia escrita, multiple choice, no presencial, y otra parte oral presencial. Así que bueno, eso es todo. Tienen mi mail para cualquier consulta. No hay ningún problema. Como siempre digo, con un plazo para que pueda responder. Creo que, y esto es solamente para la comisión que comparto con Valeria, creo que Valeria Suárez este viernes ya no da clases, así que, bueno, esta sería la última clase de comercial. Y lo que contaba con respecto a eso es que, bueno, es más corta porque muchos me preguntaron si había clase porque acá en Rosario es feriado, en la provincia es feriado. Entonces, bueno, tomamos como un medio feriado. ¿Estamos? Igualmente, vuelvo a repetir, la unidad 15 está dividida en 3 partes, en comunidades, punto por punto del programa, creo que no le falta nada. Yo ya lo estuve revisando y está actualizado hasta la semana pasada, así que no creo que tengan inconveniente. Profe, bueno, una consulta. Sí, por favor. Sí, Lucía. ¿El cheque cruzado dijiste que se cobraba en ventanilla nada más? No, el cheque cruzado no se puede cobrar en ventanilla, excepto, o sea, es para depositar, excepto que vos tengas cuenta en el banco o sea, vos, el portador del cheque, tengas cuenta en el banco
del cheque, del cheque en cuenta del banco girado, eso es lo que te quería decir. O sea, si es un cheque que se va a pagar en el banco macro, de la única manera que yo lo podría cobrar en ventanilla es que yo tenga cuenta en ese banco. Si no, lo tengo que depositar. Y A el diferencia pago de acreditar, sí, eso. claro, a diferencia del de acreditar en cuenta, que nunca se puede cobrar en ventanilla. Siempre se tiene que depositar, porque es un cheque para acreditar. O sea, te lo acreditan en la cuenta, vos después obviamente sacás el dinero, pero nunca existe la posibilidad de cobrarlo en ventanilla, aun cuando tuvieras cuenta. Gracias, profe. No, por favor. Florencia, ¿cómo estás? Sí. ¿Cómo andás, María José? Bien, para los chicos que están en la comisión 4, el doctor Fantoni conmigo, nosotros este jueves vamos a dar clases, van a dar clases conmigo, ¿eh? Y el jueves de la semana que viene también. Bien. Sí, yo Entonces, hablo de no sé, la comisión 6 tampoco lo sé, y la comisión de Fabián tampoco lo sé, pero con respecto a mi comisión, el lunes que viene es feriado, y yo creo que este viernes Valeria ya dijo que, o sea, creo que ya no tenía que hacer. Yo lo aclaro Así porque hay amigos nuestros aquí ahora y como Martín Fantoni ya terminó, entonces bueno, por las dudas, si no llegan a ver comunidades, ya va a estar publicado de todas maneras, pero para advertirles que él va a dar clase. vamos a tener clases este jueves y el jueves que viene. Pues el lunes es feriado. Yo daría clases, pero si vienen, porque el sábado estuve esperando y no vinieron para dar la clase extra, entonces bueno, vamos al jueves. Nada más, era eso, Florencia, que yo quería mencionar. Bueno, me despido y, como digo, éxitos en los finales, y nos vemos, espero verlos a todos en el oral presencial, así también nos conocemos. Gracias. Chau. Chau, María José.